Hoy vamos a hablar de la remodelación corporal y concretamente de la reducción de grasa. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a ver cuáles son los retos, o sea, primero los objetivos y los retos de esta remodelación corporal no quirúrgica, y luego vamos a ver cómo afrontarlos y cómo tener los mejores resultados con la combinación de Zionic y de VMAT Pro. Vale, cuando hablamos de remodelación corporal no invasiva o no quirúrgica, en realidad estamos englobando a toda una serie de correcciones estéticas que tienen que ver con los signos del envejecimiento cutáneo corporal. En realidad nos vamos a concentrar en lo que es la reducción de grasa, que junto con la eliminación de la celulitis son los dos tratamientos más demandados en los centros y en las clínicas de estética. Sin embargo, os hago ver esta diapositiva para que entendamos que la reducción de grasa o el tratamiento de la celulitis o de la firmeza de la piel no son fenómenos que estén aislados, sino que siempre los tenemos que trabajar de manera global, de manera holística, entendiéndolos como todo un proceso de envejecimiento que tenemos que ralentizar, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, vamos a trabajar con la reducción de grasa y en concreto, ¿con qué reducción de grasa? Pues hoy vamos a hablar de la reducción de grasa generalizada, es decir, no acúmulos particulares en sitios indeseados, sino esas acumulaciones, esa grasa generalizada que se distribuye de manera irregular o que después de un proceso de adelgazamiento es resistente en algunas zonas o incluso con la edad en los hombres y en las mujeres por los cambios hormonales pues se acumula en la zona del abdomen, haciendo a los hombres esa forma típica de manzana y en las mujeres esos cambios de pérdida de cintura que se dan una vez que pasamos el proceso de menopausia. También es importante entender que estamos hablando de la reducción de grasa en procesos de liposcultura o de posliposucción en los que queda todavía una distribución irregular de esa grasa. Entonces, estamos hablando de estos casos. Vamos a, como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, entender quién es el enemigo, ¿no? Cuál es nuestro objetivo. Aunque a mí no me gusta nada hablar de enemigo, hablar del enemigo de la grasa, porque el tejido subcutáneo tiene muchas funciones fisiológicas muy importantes, sí que es verdad que no nos interesa y no nos gusta nada cuando se acumula de manera irregular. Vale, ¿quién es el tejido adiposo? El tejido graso o tejido adiposo es un tejido muy pobre en agua. Y esto es una característica que es muy importante de este tejido. Hablamos de que tiene entre un 20 y un 25%, que es muy poco con respecto a, por ejemplo, otros tejidos muy cercanos, como son la dermis, que es de la piel, ¿no? A la que también daremos mucha atención en los próximos días. Hay otra característica que es muy importante y es que es un tejido celular. Y esto significa que está compuesto por muchas células, en contraposición una vez más con, por ejemplo, la dermis, que tiene muy pocas células. Sin embargo, el tejido graso tiene muchas células. ¿Y cómo son estas células? Bueno, pues las células grasas, que son los adipocitos, son básicamente pequeños sacos de grasa. O sea, son células que en esencia son reservorios energéticos. ¿Y cómo acumulan esa energía? Pues en forma de lo que se llaman triacilglicéridos. Cuando se necesita poner a disposición esa energía del cuerpo, lo que se hace es el proceso que se llama lipólisis, que es simplemente coger esos triacilglicéridos y liberarlos en un proceso de lipólisis que los pone a disposición del metabolismo energético. Bien, ¿qué más sabemos del tejido graso? Pues que es tremendamente sensible a los cambios de temperatura. Y esto es algo que para nosotros es muy importante porque será una ventaja que tengamos sobre él. Cuando digo que son muy sensibles a la temperatura, es que pequeños cambios de temperatura hacen aumentar el metabolismo de las células grasas. Las células grasas tienen un metabolismo bastante vago, por ejemplo, comparándolas con las células musculares. Y esto lo que hace es que en el momento que se aumenta el metabolismo, disparamos los procesos de lipólisis. Y esto a nosotros nos interesa. Vamos más allá. ¿Cuáles son los grandes retos de la reducción del tejido adiposo? Bueno, pues en sí mismos son la eliminación, de ser capaces de eliminar o reducirlo. No todas las tecnologías tienen la potencia necesaria para reducir o incluso eliminar el tejido adiposo. Pero es que además sabemos, como decíamos antes, que
no siempre el tejido adiposo, las acumulaciones de tejido adiposo vienen solas, sino que muchas veces están asociadas a la atrofia del tejido adiposo. El caso más conocido de la atrofia del tejido adiposo es la celulitis, que hace difícil la eliminación y sobre todo la remodelación corporal, porque esa reducción tiene que ir acompañada de otros tratamientos que reduzcan también la celulitis. También otro elemento clave en la eliminación o la reducción del tejido adiposo es que cuando nosotros perdemos grandes volúmenes de células grasas, la piel, es decir, la dermis y la epidermis, no tiene la misma capacidad, la misma velocidad de retracción que el tejido adiposo, por lo que generamos flacidez. ¿Y por qué lo coloco como un reto? Pues porque la generación de flacidez es uno de los grandes hándicaps y de los grandes enemigos de los procesos de reducción de tejido adiposo, y son los que más frustración generan en nuestros clientes. Y la frustración en un cliente suele derivarse en el abandono del tratamiento. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en equipo con nuestros clientes y que entiendan cuáles las expectativas que tienen que tener con respecto a los tratamientos de reducción de peso y cómo se va a producir esa remodelación corporal. ¿Qué ofrecemos desde Termosalud? ¿Qué soluciones ofrecemos tecnológicas? Pues la combinación de un tratamiento profundamente lipolítico como es Thionic con la capacidad de activación dérmica que tiene VMAT Pro. Ambos equipos nos van a facilitar, por un lado, esa reducción de tejido adiposo y, por el otro lado, la retracción dérmica que vaya a la vez, de tal manera que no veamos esas generaciones de flacidez o esos inestetismos que se generan durante la reducción de tejido adiposo. Vamos a ir por partes, vamos a ir otra vez, vamos a volver a hablar de cómo podemos destruir el tejido adiposo. Bueno, decíamos que el adipocito, la célula grasa, es extremadamente sensible a la temperatura. El próximo día, en el próximo seminario, hablaremos de cómo tratarlo con frío, pero hoy nos vamos a centrar en el calor. Cuando subimos la temperatura a unos pocos grados por encima de nuestra temperatura fisiológica, que pueden ser los 36-37 grados, cuando lo subimos a los 38-39, lo que generamos es un aumento del metabolismo. Cuando se aumenta el metabolismo de la célula grasa, esta produce lipólisis, libera grasa y se hace más pequeña. Es algo muy interesante. Si la capa de grasa se nos reduce, nosotros veremos un remodelado en nuestra silueta. ¿Qué ocurre si subimos un poco más la temperatura? Bueno, lo que ocurre es que la célula adiposa recibe una señal de que tiene que suicidarse. Suena un poco fuerte, pero en realidad es un mecanismo de protección que tienen las células, que cuando se las estresa muchísimo, estoy hablando de llevarlas a temperaturas de 42, 43, 44 grados, lo que hacen es considerar que no van a poder repararse y que sea seguro para sus vecinas, con lo que incurren en lo que se llama la muerte celular programada o la apoptosis. Es una muerte muy limpia, porque digamos que es como si quedaran metidas dentro de bolsas de basura. No ocasiona ningún daño en los alrededores, en los tejidos circundantes, y es algo deseado, porque si nosotros eliminamos esa célula grasa nunca se va a reproducir y nunca se va a volver a cargar de grasa. Si seguimos subiendo la temperatura, entramos en el fenómeno que se denomina necrosis y no nos interesa. La necrosis es una muerte por la que se destruyen las membranas y es una muerte de tipo inflamatorio. Hay muchas técnicas que persiguen la necrosis del tejido graso, pero no es el caso. Nosotros preferimos quedarnos en una lipólisis y en una apoptosis del tejido graso. Y para ello contamos con la ayuda de Thionic. Bueno, ¿qué es Thionic? Seguramente lo conocéis. Thionic es un equipo de diatermia por radiofrecuencia que trabaja a 470 kHz, es de tipo monopolar, resistivo, y esto significa que siempre trabajaremos con una placa de retorno y el cabezal emisor, que es con el que vamos a trabajar, que es metálico, no está recubierto y por tanto es por lo que se denomina que es resistivo. Las características de las radiofrecuencias monopolares y resistivas es que nos van a permitir enviar la corriente eléctrica, esta que decimos que son 470 kHz, a
tejidos que son pobres en agua. Y si recordamos, el tejido adiposo es precisamente pobre en agua. Por tanto, si queremos dirigir esa corriente, lo ideal será una radiofrecuencia resistiva y monopolar. ¿Qué vamos a conseguir con esta estimulación del tejido adiposo? Pues lo primero, vamos a conseguir una estimulación eléctrica y a consecuencia vamos a conseguir un aumento de la temperatura en ese tejido. Ahora hablaremos de cuáles son esos efectos a nivel fisiológico, pero es muy importante señalar que todo esto se produce emitido por un cabezal que es rotacional. Y esto es muy importante y es la clave del tratamiento de Zionic. Es un masaje que se ejerce a nivel profundo, que además nos ayudará a masajear las capas más internas de la piel, incluso el músculo, y nos ayudará a posicionar unas temperaturas en el tejido muy altas, sin que lleguen a generar molestias en nuestros clientes. Vamos a ver cuáles son esos efectos atérmicos y térmicos, o eléctricos y térmicos. Bueno, cuando nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica por un tejido, lo primero que ocurre es que las células se estimulan eléctricamente y esto implica que se activan a nivel nuclear. Esto desencadena unas respuestas de proliferación y también de reparación de tejidos y demás. Es simplemente una respuesta a un estímulo que reciben las células. Lo que ocurre es que lo que nos dice la física es que cuando nosotros estimulamos eléctricamente un tejido, este, por la resistencia que ejerce, genera calor. ¿Y qué ocurre cuando elevamos la temperatura en un tejido de manera interna? Pues que hay una respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica en las temperaturas que van entre los 38 y los 40 grados es simplemente una mayor oxigenación del tejido, un aumento leve del metabolismo y sobre todo una inducción a la formación de nuevos vasos sanguíneos, que esto también va a favorecer la nutrición del tejido y la excreción del tejido, es decir, que se desechen todas las sustancias que no le son útiles. Si seguimos calentando ese tejido, entramos en una situación que se denomina hipertermia. En la hipertermia, estaríamos hablando de 41 o 44 grados, lo que ocurre es que se disparan los mecanismos de reparación de daño térmico. Y esto, en el caso del tejido graso, es muy interesante porque lo que ocurre es que nuestras células grasas producen una gran lipólisis, pero algunas de ellas entran en apoptosis, lo que hablaba antes, que era el suicidio celular. Con lo que estaríamos hablando de una reducción o, en algunos casos, una eliminación de las células grasas. Todo esto, además, Zionic lo hace mientras ejerce un masaje rotacional activo. ¿Cómo es el modo de trabajo de Zionic? El modo de trabajo de Zionic, que lo diferencia de otros equipos en el mercado, es que es muy corto en el tiempo, porque gracias al masaje rotacional somos capaces de llegar a una temperatura de hipertermia en muy poco tiempo y mantenerla de una manera muy cómoda para nuestros clientes. Normalmente, las diatermias por radiofrecuencia, cuando llegamos a temperaturas hipertérmicas, son difícilmente soportables por nuestros clientes, con lo que nunca llegamos a obtener resultados de lipólisis verdaderos. Sin embargo, Zionic nos permite de una manera muy cómoda y muy agradable llegar a esas temperaturas y mantenerlas. ¿Cómo funciona el modo de trabajo? Pues primero tendríamos una pequeña fase circulatoria en la que trabajaríamos a temperaturas bajas y una velocidad de rotación baja. Luego pasaríamos a una fase central, que es la reductora, en donde alcanzaríamos la hipertermia. En este caso trabajaríamos con una radiofrecuencia más alta, iríamos a conseguir temperatura y el movimiento de las bolas sería medio alto. Por último, cerraríamos con una fase que es reafirmante. Para ello, bajaríamos la radiofrecuencia, la temperatura se mantendría elevada, pero no tanto, y la velocidad sería muy alta. Entendemos que, aunque el tratamiento lo planteamos siempre en 3 fases, dependiendo de las necesidades de cada cliente, y esto es muy importante porque el diagnóstico marca el modo de trabajo, tenemos que alargar unas fases u otras. Estoy hablando de que si lo que más queremos es tener resultados en reducción, tenemos que concentrarnos en la fase central. Sin embargo, si lo que más queremos es tener un efecto reafirmante, tendremos que alargar la última fase, la fase reafirmante. En este caso, nosotros estamos tratando la reducción de tejido adiposo, por lo que nos vamos a concentrar en la fase número 2. Vale, decimos que
Cionic nos va a facilitar esa eliminación de tejido graso gracias a esa hipertermia, que además la vamos a alcanzar en muy poco tiempo, entonces los tratamientos van a quedar muy acortados y que además lo vamos a realizar todo con el masaje activo rotacional profundo. Vamos a hablar de la otra parte que decíamos que íbamos a generar o que se iba a generar con una pérdida tan potente de la capa grasa, y es ¿qué sucede con la piel que está por encima? La piel que está por encima la tenemos que activar, o sea, tenemos que producir una activación de la piel para producir la retracción dérmica. Para ello vamos a utilizar VMAC Pro. Es una tecnología que utiliza la onda de choque. Bien, la onda de choque nos va a ayudar no solamente a activar la dermis para producir la retracción dérmica, sino que va a actuar en sinergia con Cionic para producir mayor lipólisis. VMAC Pro trabaja con una pistola que tiene dentro un balín que percute a una pequeña superficie de metal, hay distintos metales según el tratamiento que vayamos a realizar, y eso produce una onda mecánica que entra dentro de la piel. Las ondas de choque son muy conocidas en el mundo de la estética por su tratamiento para la celulitis o para la piel de naranja. Sin embargo, son muy útiles si los utilizamos en sinergias con equipos que producen reducción de la adiposidad, porque son capaces de aumentar los efectos de la reducción de la adiposidad y además favorecer la generación de nuevas fibras elásticas que nos ayudarán a que la reducción de la piel sea al mismo tiempo que la reducción de la adiposidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando una onda mecánica entra dentro de la piel? Pues una cosa muy sencilla, parece una efervescencia, como cuando echamos una aspirina en un vaso. Se generan microburbujas muy pequeñitas que se denominan burbujas de cavitación. No es como la cavitación que conocemos del mundo estético, sino mucho más pequeñitas. Y estas burbujas explotan, y al explotar generan una elevación de la temperatura muy local en el tejido. Y esa generación de temperatura lo que vamos a obtener son pues esa neovascularización, esa estimulación de la eliminación de radicales libres, esa estimulación de fibras, y nos va a ayudar a romper los tabiques fibróticos. VMAC Pro trabaja con diferentes transmisores según lo que queramos conseguir. En este caso, lo que queremos conseguir es una reafirmación, por lo que trabajaremos siempre con el cabezal BAT 120, que es el que inicia todos los tratamientos, y terminaremos con el cabezal BAT 135, que es el cabezal reafirmante. Como veis, hay toda una serie de cabezales que llevan un nombre, que este nombre no es que solamente sirvan para eso, sino que es el nombre de los protocolos en los que se utilizan. Pero a lo largo de los siguientes días los iremos utilizando todos, simplemente para que tengáis una visión general. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Y es aquí ya donde nos tenemos que meter en la parte práctica. El tratamiento ideal antiadiposidad utilizaría una primera parte con Cionic en la que trabajaríamos, es un protocolo reductor en el que iríamos a hipertermia, estaríamos hablando en el caso del abdomen de unos 30 minutos, e inmediatamente después del tratamiento reductor empezaríamos un protocolo reafirmante con VMAC Pro en el que utilizaríamos el cabezal pequeño, 120, y el cabezal 135, que es el más grande, que es el reafirmante. Por último, cerraríamos el tratamiento con el cabezal vibracional, que nos va a ayudar a conducir todos los elementos de desecho que se han generado en la terapia hacia los canales linfáticos. A continuación vamos a ver un vídeo de tratamiento en el que veremos todo lo que os acabo de contar e iremos comentándolo. Os lo pongo. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo hacemos un diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. Por ejemplo, esta chica tiene esta grasa de la que hablábamos, ¿no? Es una grasa así un poco generalizada, no es mucha cantidad, pero no nos daría para otros tratamientos como puede ser una crioliposucción, ¿no? Entonces sería ideal. Colocaríamos la placa de retorno, es importante tener en cuenta la curvatura de la espalda y corregirla. Escogeríamos el cabezal adecuado, en este caso el grande es suficiente, el pequeño nos serviría para zonas más pequeñas. Recordad que con Cionic siempre se tiene que echar bastante crema para reducir, por una parte, el rozamiento del cabezal y por otra también para que siempre esté haciendo contacto. Ya sabéis, es magnético y empezaríamos con una fase circulatoria. En esta fase circulatoria, como os explicaba antes, utilizamos una velocidad baja, una radiofrecuencia baja, que sería entre 60 y 80 vatios, y los movimientos serían largos y lentos. Veis que son circulatorios porque
son los que hacen las aperturas de vías de ganglios linfáticos. Cuando pasamos a la siguiente fase, nuestro objetivo va a ser la lipólisis. Por tanto, nuestro objetivo es la temperatura, ¿no? Llegar a una temperatura de unos 43, 44 grados. Veis que la velocidad es un poco más elevada y la radiofrecuencia estaríamos hablando de entre 100, 120 aproximadamente. Lo que puede ocurrir es que cuando estemos haciendo el tratamiento sientan molestias nuestra cliente por temperatura, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos opciones. Una de ellas es la que está haciendo la terapeuta, que sería refrescar la superficie con un poco de crema, y la otra sería bajar un poquito la radiofrecuencia. No hace falta bajarla mucho, como veis 90 vatios sería suficiente. De esta manera la piel ya estaría refrescada y podríamos seguir realizando el tratamiento con objetivos reductores. Para acabar, tendríamos la fase reafirmante, en la que volvemos a bajar la radiofrecuencia y la velocidad de rotación la subiríamos mucho. De esta manera, lo que conseguimos es, mantenemos un poco la temperatura en unos 39-40 grados, pero ese masaje enérgico nos genera reafirmación. Acabando esta fase, retiraríamos la crema y procederíamos ya al tratamiento reafirmante VMAT. Para realizar el tratamiento, primero colocaríamos el cabezal BAT 120 y tendríamos los parámetros que indican los protocolos, pero más o menos estaríamos trabajando a unos 1500 pulsos por grid. Echaríamos el gel conductor, es muy importante esto, muchas veces se os olvida, y el gel conductor es el que facilita que la onda mecánica entre en el cuerpo. Bueno, como veis, estamos trabajando, el tipo de trabajo es en pliegue, es muy raro, solamente ocurre en el abdomen. Este cabezal, que es el BAT 120, os lo repito, normalmente se utiliza en perpendicular a la piel, pero el caso del abdomen lo utilizamos en pliegue porque si no nos generaría demasiada molestia. Una vez que acabamos la parte del cabezal que llamamos anticelulítico o BAT 120, colocaríamos el cabezal reafirmante, que es el más grande, ¿no? Este cabezal, que es el 135, lo colocaríamos a 3 bares y haríamos unos 3000 pulsos por grid. También trabajamos en pliegue. El tipo de onda que genera es un poco más superficial, lo que hará que se produzca mayor activación dérmica. Veis que vamos despacio, garantizando que todos los pliegues lo reciban, los pliegues son de manera ascendente y así terminaríamos todos los pulsos. Para acabar, siempre, que muchas veces también se os olvida o consideráis que es poco importante, el cabezal vibracional. El cabezal vibracional yo siempre digo que sirve para dos cosas. Primero, para terminar el tratamiento, porque nos ayudará a dirigir todas las pequeñas sustancias de desecho que se hayan generado o todo el líquido que se haya generado hacia los canales linfáticos. Y por otra parte, porque es muy agradable terminar con este cabezal, es un masajeador y deja una sensación muy buena a nuestros clientes. Así sería más o menos un protocolo reductor de abdomen. Ahora os voy a contar cuál sería la configuración de sesiones. Nuestra sugerencia es que realicéis entre 8 y 12 sesiones configuradas siempre las primeras 3 semanas, 2-3 semanas, en un tratamiento más intenso, es decir, 2 veces a la semana, siempre combinados, Thionic y VMAT, de tal manera que estén lo más separados en el tiempo posible, es decir, si pueden estar 4 días separados mejor, lunes y viernes, por ejemplo, y luego a partir de la tercera semana ya estaríamos haciendo una de Thionic, otra de VMAT, una de Thionic, otra de VMAT. Por supuesto, siempre lo decimos, el diagnóstico y vuestra opinión es fundamental, por lo que si consideráis que tenemos que meter una intermedia de VMAT en lugar de dejarlas tan separadas, pues siempre os animamos a que experimentéis y que nos mandéis los resultados. Y hablando de resultados, ahora os voy a presentar una serie de resultados, no solamente nuestros de la casa, sino también vistos en redes de centros que consideramos que realizáis muy buenos trabajos y que nos gustaría compartir con el resto de las personas que están viendo el seminario. El primero es el caso de un hombre de 40 años que realizó 6 sesiones de Thionic con 6 sesiones de VMAT, siempre combinadas en este caso,
y como podéis ver se aprecia una muy buena reducción en la zona de los flancos y en la zona del abdomen, ¿no? Esto se hizo durante, si no me equivoco, fueron 3 semanas y la verdad que los resultados son dignos de mostrar, ¿no? En el siguiente caso hablamos de una chica, esta chica es una chica joven, es una mujer de 30 años que, bueno, pues tiene uno de estos problemas que ella refiere que es una acumulación de grasa, pero bueno, es una pequeña combinación de grasa con un poco de celulitis de un grado muy bajo y realizamos una combinación 3 más 3, es decir, 3 de Thionic, 3 de VMAT. En el caso de ella, el tratamiento no fue de reafirmación, sino anticelulítico. Y veis que los resultados también son muy positivos. Los siguientes dos casos no serían un diagnóstico típico de Thionic y VMAT, seguramente vosotras apostaríais más por un tratamiento de celulitis, sin embargo los resultados obtenidos nos llevan a ver que en muchos casos el tratamiento de la adiposidad con Thionic con VMAT nos sirve también para reducir muchísimo la retención de líquidos y la celulitis. Veis el caso de la mujer de 60 años de la izquierda que se hizo un tratamiento 3 más 3 y el mismo en el caso de la derecha también una mujer de 60 años que también tenía 3 más 3. Aprovecho además para decir que el caso de la mujer de la derecha tenía en la zona de atrás pequeñas zonas con venitas y demás que tuvimos que evitarle porque es una contraindicación, las zonas varicosas, pero que los resultados en el resto, en la zona que rodeaba a las varices, fue muy bueno. Este es el caso, uno de los casos encontrado en redes que considero muy bueno en cuanto a reducción de adiposidad de una persona joven que solamente se realizó Thionic. En este caso, efectivamente, la retracción de la piel se hizo sola de manera fisiológica y muy rápida, por lo que el tratamiento con VMAT quizás hubiera acelerado el proceso, pero como veis se produce de una manera fisiológica. Es lo que tiene la juventud, ¿no? El siguiente también es un caso muy bueno de un tratamiento de 3 sesiones de Thionic, en este caso en el centro de Carmen Castillo. En este caso sí hubiéramos visto una mejoría muy grande si hubiéramos hecho el tratamiento combinado Thionic con VMAT, porque es un caso muy típico, esa pequeña adiposidad con un poco de celulitis que mejora muchísimo, tanto la disminución del tejido graso como el tema de la celulitis. Un caso maravilloso del centro AIX en el que se ve efectivamente una reducción de la adiposidad. Quizás las fotos no sean las más, o sea, se vean del todo bien, pero si os fijáis en la reducción de la cintura es notable, ¿no? En este caso fueron 6 sesiones de Thionic, también en este caso hubiera venido súper bien la combinación con un VMAT anticelulítico reafirmante totalmente. El siguiente caso, también veis cómo se afina la cintura en los contornos de cintura y una vez más, aquí animaríamos a que la combinación con el tratamiento fuera con el cabezal de adiposidad y de reafirmación y veríamos un efecto sinérgico, es decir, veríamos más resultados con estas sesiones. Un caso muy bueno también de solamente Thionic, que también veríamos mejorado, en este caso reafirmación, en mi opinión, con un tratamiento de reafirmación de VMAT, siempre combinado en las primeras sesiones y luego intercalando. Y por último, espectacular resultado, tendría que haber abierto el seminario. La pérdida muy grande de tejido adiposo conlleva que la piel no se retraiga a la misma velocidad, a pesar de que sí vemos un poco de flacidez que sí que se le va a retraer, el resultado es espectacular. Nuestro consejo, siempre combinar ese Thionic con el VMAT. Un VMAT reafirmante, en unos tratamientos de VMAT reafirmante veríamos totalmente otros resultados.